Vamos a hablar de privacidad y gestión de datos personales en Venezuela bajo el paraguas de las aplicaciones de Patria y VenApp, pero desde una perspectiva de derechos humanos. Esto a raíz de una investigación que hicimos en Espacio Público entre marzo y septiembre de 2024. Les doy la bienvenida una vez más al podcast Más Expresión Venezuela. Recuerda que podemos seguir la conversación en nuestras redes sociales. Búscanos como Espacio Público en X y en Facebook y ONG Espacio Público en Instagram. Estas dos aplicaciones gubernamentales que, aunque podrían servir a fines legítimos en un contexto democrático, en realidad parecen ser utilizadas para prácticas represivas y de control social. ¿Sabías que con estas aplicaciones los ciudadanos se ven obligados a proporcionar información personal a través de estas plataformas para acceder a servicios y recursos públicos? Esto compromete su privacidad y expone sus datos a un uso inadecuado por parte del Estado venezolano, situación que ya ha sido denunciada como una violación a la privacidad y a los derechos humanos en el contexto de un gobierno que carece de una política garantista. Ciertamente la gestión de datos personales en Venezuela no es transparente ni rinde cuentas. El Estado venezolano, a través de diferentes entidades, maneja a discreción bases de datos, desde el registro público civil hasta el electoral, sin dar a conocer a los responsables de la gestión ni explicar el uso o los mecanismos de seguridad y protección. Por el contrario, los avances del Estado están orientados a prácticas restrictivas que limitan arbitrariamente el derecho a la privacidad. La mayoría de las veces con fines represivos, además de omitir abiertamente su responsabilidad y obligación en materia de protección de datos personales y sensibles. Pero es que Venezuela atraviesa una crisis estructural que afecta el ejercicio y la garantía de los derechos humanos de su población dentro y fuera del país. La falta de independencia entre los poderes públicos derivó en la ausencia de institucionalidad democrática y consolidó una gobernanza disfuncional guiada por esquemas arbitrarios que criminaliza la Contraloría Ciudadana y rechaza abiertamente la rendición de cuentas. Pero es que también en los últimos 10 años a las limitaciones progresivas a derechos civiles y políticos se le sumaron peores condiciones socioeconómicas que estallaron en ciclos de alta conflictividad sin precedentes en la historia reciente del país. Esto incrementó lógicas represivas asociadas a la discriminación por razones políticas, restricciones para la libertad de expresión y de contenidos, así como obstáculos al trabajo de los medios de comunicación y periodistas. En Venezuela no existe una ley que regule la protección de datos personales, pero diferentes legislaciones contemplan ámbitos específicos que se aplican a la gestión de datos e información personal. El instrumento más importante de estos es la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de toda persona a la protección de su vida privada e intimidad, además de indicar que regulará el uso de la información para garantizar dicha protección. También contempla el derecho a acceder a la información propia, personal o sobre sí mismo que constan en registros privados y públicos. A este marco constitucional le siguen en jerarquía legal varias consideraciones que son más explícitas sobre el principio de habeas data. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 167, dispone el derecho a conocer los datos propios, la finalidad de dicha tenencia, así como reconoce la posibilidad de exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o el uso correcto de datos cuando resulten inexactos o agraviantes. Por su parte, la Ley Especial contra Delitos Informáticos contempla expresamente la violación a la privacidad de la información, la cual es entendida como apoderarse o modificar intencionalmente información personal sin consentimiento de su dueño. La violación a la privacidad de las comunicaciones, que es el acceso, captura, intercepción, interferencia, reproducción, modificación, desviación o eliminación de cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena. Y la revelación indebida de información de carácter personal, a la que define como la difusión de la data o información obtenida sin consentimiento por los medios indicados en los delitos anteriores. A principios de 2024 se conoció públicamente de la ocurrencia de un ataque de la operadora telefónica Digitel, una de las 3 operadoras que dominan el mercado local con aproximadamente 8 millones de usuarios, según datos de 2020. Según un portal especializado, el ciberataque ocurrió el 30 de enero, mientras que la empresa anunció en su página web que detectó una amenaza de seguridad en su sistema y bloqueó temporalmente sus servidores para prevenir
hackeos y filtraciones de información. Pero no fue sino hasta el 1 de febrero que comunicó formalmente, sin dar mayores detalles, la incidencia ocurrida en días pasados. Los datos personales de millones de usuarios fueron divulgados el 12 de febrero por un grupo de hackers que usaron un virus informático llamado Medusa para acceder a la red de la empresa y encriptar la información de sus servidores. Los clientes no recibieron ningún tipo de aviso. Este tema puede leerlo completo en la versión escrita del informe que fue publicado en nuestra página web de Espacio Público titulado Privacidad y Gestión de Datos Personales en Venezuela. Gracias por escucharnos. Puedes leer y compartir esta información desde nuestra página web www.espaciopublico.ong. Seguimos.